Sí. Bien, esta mesa ya lo hemos dicho hoy, no, yo lo siento porque algunas caras de conocidos que estamos aquí me habéis escuchado, me acompañáis muchas veces y el mensaje para uno cuando ve compañeros que en fin, que los seguimos en un camino largo como es este, a veces a mí me puede parecer que doy un mensaje que es repetitivo en cualquier caso y que no puedo aportar más información. Estos son años de trabajo en la Unión Europea. Yo creo que el objetivo de hoy no es tanto la visión de todo lo que es el desarrollo global de enfermedades minoritarias y de medicamentos huérfanos que se dedican al tratamiento de estas condiciones médicas, sino el centrarnos en una parte mucho más específica, que es la que interesa en la jornada de hoy y también en el propio CIBER como entidad de investigación pública que debe tener entre sus objetivos conseguir más hitos de investigación. Obviamente es una red dedicada a la investigación básica, clínica y translacional. Bien, cuando hablamos de medicamentos huérfanos, voy a ir bastante rápido en este sentido, hay que recordar dos aspectos. Primero son medicamentos especiales dentro de los tipos de medicamentos que tenemos en el ámbito legislativo de la Unión Europea, pero que van destinadas, y este es el binomio, a tratar enfermedades poco prevalentes, minoritarias o de baja incidencia. En este caso, veis que en Europa el objetivo que se ha perseguido es que una enfermedad es minoritaria siempre y cuando no rebase 5 casos o 5 afectados por cada 10.000 habitantes. Y esto nos coloca en una situación de que en una Europa de unos 500 millones, con el Reino Unido todavía dentro, cuando se vayan tendremos que reajustar los cálculos y bajar un poquito. Estamos hablando, por lo tanto, de una Europa de 500 millones de habitantes y que esto afectaría potencialmente a un mercado máximo de 255.000 pacientes a tratar. Esto en términos sociales o políticos lo que quiere decir muy fácil es que el Parlamento Europeo tuvo la dificultad en decidir qué punto de corte en el que se separa una enfermedad minoritaria en relación a una enfermedad que es considerada pues, prevalente o común y que no tiene las dificultades de las minoritarias. Y el punto de corte es muy fácil de entender, fue un acuerdo político del Parlamento Europeo y que pretende decir, entre otras cosas, que a partir de este techo, de este umbral, las condiciones de mercado operan de forma suficientemente bien que no haga falta dar incentivos. Y se entiende, por lo tanto, automáticamente que por debajo de este umbral 255.000 pacientes en una Europa de 28 miembros, después ya nos quedaremos en 240 o 210.000 igual, pero sería el objetivo de que si se rebasa esta cantidad estamos en un medicamento normal y por debajo estaríamos en medicamentos huérfanos que sí no se hace una operación de dar incentivos, de buscar una forma de desarrollar estos medicamentos, se podrían perder, puesto que muchas compañías farmacéuticas podrían tener poco interés en desarrollar medicamentos complejos, costosos, que van destinados a un tratamiento de colectivo muy restringido y, por lo tanto, las condiciones de retorno y de riesgo empresarial son más altas. También recordar que la prevalencia que se define, en este caso esta regla de 5 casos por 10.000, varía entre regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos se aproxima más a 7 casos, son 6,7 por cada 10.000. Pero en cambio en Japón y en Australia y en otras legislaciones son bastante más restrictivos y, por ejemplo, se puede llegar a restricciones de 1 por cada 10.000. Por tanto, Europa y Estados Unidos vamos de la mano y nos diferenciamos del resto de regiones que también legislan en el ámbito de investigación en enfermedades minoritarias. Bien, tal vez recordar así muy rápidamente y para vosotros y los que estáis en el ámbito clínico, en el ámbito de investigación y algunos compañeros de la industria, esto está muy bien conocido, es el riesgo que tenemos de perder medicamentos desde que se investigan o se descubren en una fase muy, muy inicial hasta la realidad de lo que llegamos, ¿no? Y también un poco los tiempos, que son tiempos marco y que cada desarrollo es único y específico. Habrá algunos mucho más cortos, de hecho los hay, y algunos también necesitan muchos más años. Pero hablamos de una media entre 10, 12 hasta 13 años de desarrollo habitual y unos costes del desarrollo habitual de estos medicamentos en conjunto que las empresas norteamericanas ya han estimado que puede superar el 1,5 billones de dólares como cifra media, ¿no? Que esto sea aplicable o no, esta cantidad, estas estimaciones al desarrollo de los huérfanos está por ver. Sabemos
sabéis que los huérfanos, siendo más complejos, también comportan necesariamente muchos menos pacientes y, por tanto, el riesgo económico que sufre una empresa cuando investiga en este campo tiene variaciones muy importantes en relación a otros medicamentos más convencionales. Sí que es cierto que para las enfermedades prevalentes si hablamos de hipertensión o dislipemia, pues es lo que yo tengo y a lo mejor algunos de vosotros también me acompañáis en esta condición, somos miles de pacientes que podemos ir a nuestros ambulatorios, a nuestros hospitales para hacer los seguimientos clínicos y, por lo tanto, hay una posibilidad de investigación, de conocimiento, en fin, de entrada social muy importante. En cambio, cuando estamos con las enfermedades raras, posiblemente es un colectivo muy bien definido que, además de la prevalencia, es decir, de la rareza de cuántos somos, pocos en relación a muchos, también tiene otro aspecto importantísimo. Las enfermedades raras son, en Europa al menos, por definición, todas graves, amenazantes de la vida o altamente discapacitantes o crónicamente debilitantes. Por tanto, esto es un hecho específico que diferencia también al perfil y a la paleta de colores que pone las más de 30.000 condiciones que tenemos en las enfermedades prevalentes. 30.000 en vuestra izquierda y 8.000 en vuestra derecha. Se ha comentado antes, yo creo que la compañera Lavallol lo ha visto, y vemos algunas limitaciones, ¿no? Conocemos poco de estas enfermedades, algunas más y otras menos. Nosotros en los comités europeos estimamos que de las 8.000 enfermedades tenemos un conocimiento bueno, aproximadamente de unas 4.000, 5.000, conocimiento, digamos, aceptable hasta unas 6.000, y nos quedan unas 2.000 que los médicos, los farmacéuticos, los profesionales de la salud no sabemos casi nada. ¿Y quién lo sabe? Pues los pacientes que lo sufren. Y la comunidad científica lo que tiene que hacer es, obviamente, preguntar, hablar y, como decía Margarita, fomentar este espacio de diálogo, ¿no? Hemos visto que también, cuando hablamos de investigación, la investigación básicamente necesita desarrollos de modelos experimentales preclínicos. Yo he pasado muy rápido la primera diapositiva, pero si no tenemos modelos animales o modelos en líneas celulares que nos permiten hacer hipótesis y avanzar, pues es más difícil. Pero para tener estos modelos hay que tener un conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad muy bien establecido, o de la genómica o de las características genéticas que queremos estudiar. Se ha dicho antes la variabilidad, el poco diagnóstico que tenemos en todas ellas, y esto es un gran problema, lo comentaba también Jordi Cruz. Y también, entramos en el punto penúltimo, la necesidad de que si somos enfermedades complejas, difíciles de manejar, son las que ponen a un sistema de salud en una cierta tensión. Porque además estas patologías precisan, en un estudio de Eurordis muy interesante, entre 8 y 10 profesionales como término medio se involucran en el conjunto, en el manejo de estas enfermedades. Algunas hasta 20 profesionales, diferentes especialidades, y por tanto son equipos verdaderamente multidisciplinares e interdisciplinares. Y esto sí que vuelve otra vez a la necesidad de en qué modelo podemos trabajar, en un modelo de red, en un modelo más presencial, en un modelo compartido. Por tanto, para nosotros y en Cataluña, yo no voy a entrar hoy en este tema, el desarrollo de los centros, digamos, de expertos clínicos y de las unidades y redes de expertos en minoritarias y que van en línea con las recomendaciones europeas es un aspecto clave y fundamental donde, aparte de hacer el tratamiento diagnóstico, debería hacerse la prescripción de estos medicamentos más complejos cuando las redes estén totalmente evolucionadas. Por tanto, para Cataluña es una prioridad el mapa de estas redes, de nuestros 64 hospitales que tenemos y toda la red asistencial de primaria y sociosanitarios. El registro es una pieza clave y sabéis que registrar es una complejidad inmensa y no es fácil, sobre todo cuando son registros que son complejos a nivel de variables clínicas, por tanto es otro reto que hay que tener en consideración. Cuando ya vamos al ensayo clínico, aquí sí que somos muy diferentes del ensayo normal, convencional, donde hay muchísimos médicos profesionales que conocen la enfermedad, muchísimos centros que pueden participar activamente y personal de enfermería que conoce muy bien los protocolos y, por tanto, muchos pacientes, y de hecho hablamos de ensayos clínicos que pueden ir a veces de centenares de pacientes hasta miles de pacientes. Cuando hablamos ya en enfermedades minoritarias, escuchar centenares de pacientes es rarísimo. En general hablamos de decenas de pacientes y en algún supuesto, en alguna enfermedad, por supuesto también en este margen de pocos casos hasta 250.000, cabe muchísimas situaciones clínicas, pero la gran mayoría son hablar de investigaciones mucho más
pequeñas en términos de tamaño muestral y, por tanto, esto ya implica, con la dificultad de buscar a veces variables clínicas potentes, implica necesariamente que la evidencia que está en boca de todos va a ser, no digo más o menos, va a ser diferente en este contexto cuando la comparamos con la evidencia general que nos viene del mainstream, que son las enfermedades prevalentes. No podemos competir de ninguna manera. En nuestro caso, por ejemplo, pedir placebo comparativo en ciertos estudios en oncología infantil es una barbaridad y, por lo tanto, vamos a ir a estudios abiertos. Perdemos potencia estadística, efectivamente. Perdemos una cierta base de consumo del conocimiento, puede ser, pero es la forma también pragmática de avanzar con respeto a la ética y con respeto al conocimiento científico. Antes del 2000, que no había ninguna medida legislativa en Europa, sí en Estados Unidos, que nos llevan 17 años de camino por delante. En fin, en convencionales os voy a recordar que hay casi 15.000 formatos y presentaciones de medicamentos que circulan por nuestro país. 15.000, no hablo de 100 o 50, 15.000 medicamentos huérfanos. Antes de la legislación habían 3. No eran huérfanos porque no existía, pero sí que se sabía que eran para algunas enfermedades metabólicas. Hoy tenemos algunos más. Bien, en Europa, y no porque los médicos fuéramos especialmente hábiles en empujar este cambio, no tampoco porque la industria fuera la pionera en empujar este camino, fue porque los pacientes, y aquí vuelve a salir la fuerza y la realidad de la decisión, se organizaron de una forma similar a la que se hizo en Estados Unidos en el año 83 y también a lo que se ha pasado en Canadá con la Asociación Canadiense de Pacientes Afectados de Enfermedades Raras, que también va en esta misma dirección como hemos ido nosotros. Por tanto, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo y también en Bruselas, nace ya un grupo en el año 95 que culmina en el 2000 con la aprobación de un reglamento europeo que, adaptando a la experiencia norteamericana y con algunos aspectos muy singulares en Europa, lanza este proyecto que es poner en agenda pública las enfermedades minoritarias que no existían antes. Sencillamente esto, y por tanto esto ha conllevado un cambio en cadena que era imprevisible en ciertos aspectos, que enlaza muchísimo con la participación de pacientes activamente en decisiones de salud. Yo, que llevo casi 20 años trabajando en el activismo de pacientes, os tengo que decir que cuando hablamos de enfermedades prevalentes o enfermedades comunes comparadas con las minoritarias, nunca discutimos de la gravedad, porque la gravedad está en los dos lados. También en enfermedades prevalentes tenemos de todo y enfermedades muy graves, igual que nos pasa con las enfermedades minoritarias. Pero sí que es cierto que hay unos aspectos muy diferenciales que nos tienen que servir para ver cómo podemos avanzar en este sentido. Bien. La designación, que es lo que hoy vamos a centrar y vais a tener aspectos clave y experiencias positivas, como el doctor Martí, que también la ha vivido personalmente. Yo creo que esto es lo que nos hace crecer si podemos compartir estas experiencias. Es sencillamente, en términos muy breves, es un reconocimiento explícito a que un proyecto de investigación que no está autorizado todavía como medicamento, recordar que os hablo de investigación, al nivel que sea, a nivel más preclínico o clínico o más final en la cadena y mucho más translacional, quiere decir que la designación reconoce de alguna manera que el proyecto, cuando se da este reconocimiento y se designa, es maduro y sólido en términos científicos y tiene una probabilidad de poder llegar a ser un medicamento más adelante. Esto es lo que quiere decir designar. Por tanto, designar es tener el investigador o el profesional que consigue esta designación un proyecto que está avalado, en este caso, por un comité científico europeo, que además veremos que va parejo a incentivos para que se pueda desarrollar. Bien, en este caso, un poquito así muy breve, es que cuando alguien, los investigadores, que también pueden, los pacientes, que también pueden, y de hecho lo hay, los centros académicos, que pueden y también los hay, y como no, el grueso es para la investigación y para la industria farmacéutica, bien sea química convencional o más las empresas biotecnológicas emergentes o incluso empresas muy pequeñitas que nacen de spin-off o de procedimientos de startup, de estructuras públicas que se posicionan con un producto. Por tanto, ahí hay una miscelánea muy diferente de posibles candidatos que pueden interferir en este proceso. Voy a insistir en lo que está en rojo porque el procedimiento de designación no es
solo para el sector industrial y, de hecho, el 10% de lo que hemos designado está a manos de investigadores o centros públicos que no dependen de la industria farmacéutica. Entonces, hablamos de investigación. Es obvio que la industria farmacéutica tiene mucho más interés porque va a tener el producto que al final este producto designado tiene que pasar necesariamente a una industria que es la que fabricará, desarrollará, distribuirá y cumplirá con las obligaciones que se les pide a cualquier industria que tiene un medicamento que lo pone en el margen, en el cargo del Sistema Nacional de Salud. Os decía antes que el criterio clave primero es la rareza, es decir, es un criterio epidemiológico. Si no cumples con este criterio, no se considera una enfermedad minoritaria y, por tanto, no se puede dar la designación, aunque el proyecto fuera fantástico. Y, de hecho, ha pasado muchas veces. Proyectos muy buenos, pero desafortunadamente la condición que proponían rebasa estos 5 casos por cada 10.000 y, por lo tanto, se les ha tenido que decir que no a nivel de nuestro comité, del comité que es el COM, que es el Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea, que está en Londres y que, crucemos los dedos, a ver si en junio hay buena sintonía, si esta casa nos ayuda, si el Gobierno central, el Gobierno de Cataluña, conseguimos que esta agencia europea, la EMA, desembarcara para el 2019 en España y particularmente en Barcelona, que esto sería ya un pelotazo y una forma de celebrarlo fantástico. El segundo criterio que lo veis no es solo el epidemiológico, es el económico. No lo mencionamos nunca, porque lo económico quiere decir que aunque haya más de 5 casos por cada 10.000, es decir, aunque no cumplamos el primer nivel, podría haber enfermedades, condiciones que hay más afectados, pero que la industria o el sponsor pudiera demostrar que los costes de este desarrollo van a ser mucho más grandes y que, por tanto, ellos van a hacer una aplicación en base económica, que quiere decir que van a dar se comprometen a distribuir este medicamento a unos precios mucho más bajos y, por tanto, si no se les ayudara, jamás conseguirían este objetivo. Bien, esto implica una cosa importante, veo algunos compañeros de la industria por aquí, el comité pide a la industria que se desnuden, entre comillas, a nivel económico casi completamente para el comité, y esto a ninguna compañía le gusta hacerlo porque supone explicar los planes de desarrollo, las inversiones en términos monetarios, no en términos científicos. Por lo tanto, pocas compañías se han acogido a esta norma que existe y, de hecho, hemos visto unos 10 medicamentos. Se han rechazado unos 9 y se ha autorizado 1, que también viene de asociaciones internacionales. En este caso de la OMS, por ejemplo, es un tratamiento para la malaria. Y uno podría decir, ¿la malaria rara? Pues no, claro, la malaria se mueren 2 millones de niños cada año, entonces rara pues tiene poco. Pero sí que es raro, poco prevalente en la Unión Europea, que es nuestro ámbito regional. Y por tanto, algunas compañías lo que han dicho es un medicamento extremadamente poco costoso en términos económicos para el continente africano y, evidentemente, tratarles en Europa, si fuera el caso. En este supuesto, el comité ha sido positivo en 2 ocasiones. La gravedad, lo he dicho antes, en pediatría hay condiciones que son y que afectan a los niños de una forma poco frecuente, pero si no es grave la enfermedad, tampoco entraría en este supuesto. Es decir, hemos dicho que tiene que ser amenazante de la vida, riesgo vital o crónicamente debilitante o altamente discapacitante. Por tanto, condiciones pediátricas, aun siendo raras, pero que no cumplieran este objetivo, no serían designadas por este comité. Y entramos en un punto mucho más complejo. Aquí los europeos siempre nos separamos de los americanos y hemos reconocido que, aún no teniendo tratamientos huérfanos, para muchas condiciones sí que hay tratamientos sintomáticos. Y lo que pedimos, que es la cláusula del punto tercero, es que si existe o si existiera disponible un tratamiento, el nuevo, el que queremos designar, se debe comprometer a aportar algo de valor añadido al que ya tenemos. Y esto es una reflexión que suena muy bien en papel, muy difícil de hacer y que es privativa de Europa y que Estados Unidos no tiene. En Estados Unidos, cualquier medicamento huérfano se designa, no hay que compararse, entra al mercado. Nosotros hemos dicho, si hay una condición, la que sea, por ejemplo el RET, tuviera un medicamento autorizado para las epilepsias o crisis epilépticas que acompañan a las niñas RET, deberíamos pedir al tratamiento que queremos hacer para estas niñas RET, pedirle que nos tiene que dar beneficios adicionales a los que ya tenemos con el tratamiento habitual.
Si no, tampoco sería designable. Por tanto, veis que es complejo, es un comité que se reúne mensualmente, que tanto yo como Julián ahora, yo he estado 18 años, he sido el primer presidente de este comité en Europa, y ahora Julián, que está como experto de pacientes también en el mismo. Bien, ahí sí que voy a ir rápido. Lo que hay que hacer es describir, esto es lo que han hecho nuestros compañeros. Veo al doctor Martí, seguro que lo puso hace unos 2 o 3 años, bien haciendo todas las hojas, todo lo que está aquí está disponible en la web de la Agencia Europea, pero es cómo hay que presentar la solicitud y qué hay que hacer sabiendo que los investigadores son también candidatos potenciales, nuestros centros públicos, directamente. Es decir, la pregunta es, ¿puede la Vall d'Hebron, por ejemplo, el Hospital de San Pablo, el Hospital del Mar o el Clínico ser promotores de una designación? ¿O el Centro de Sevilla que está Juan? Pues sí. ¿Puede el CIBER ostentar designaciones? Pues sí. ¿Debería hacerlo? Estamos todos convencidos de que sí, porque las designaciones aportan valor en términos científicos. Y si esto aporta valor, quiere decir que el producto que tienes es mucho más manejable y tiene más puntos de avanzar en el desarrollo que no otro medicamento que, aun siendo muy interesante, no ha pasado estos filtros de calidad. Esto sería lo que te pide en la Agencia Europea, es una especie de índice y, por lo tanto, los expedientes acostumbran a ser de 100, 80, 90 páginas con anexos, y después esto hay que evaluarlo por un comité formal, somos unos 36 o 37 miembros, se hace por parejas y se discute cada mes durante unos 3 días intensivos entre 50, 60 o 70 productos que pueden afectar a cualquier condición diferente. Por lo tanto, el comité como base tiene expertos en oncología infantil, oncología de adultos, en diferentes ámbitos pediátricos, en genética médica, en farmacología, en medicina interna, en enfermedades sistémicas y también en salud pública, en toxicología. Pero cuando es una enfermedad que no conocemos, y nos pasa muchas veces, invitamos al experto europeo que nos parece más importante para que nos lo explique. Y también invitamos, cuando hay una asociación europea, que nos vengan los pacientes. Por tanto, es un trabajo muy abierto, muy poroso, muy permeable, que ha sido una lección, en mi caso personal, que ha cambiado mi praxis y mi forma de ver la relación con los pacientes y la relación de ver con el sistema de salud. Esto es un algoritmo, no voy a entrar en detalle, pero si lo veis, es primero, lo de todo, es donde dice medical plausibility, es dime qué racional científico hay en el proyecto. Si aquí ya hemos pinchado, apaga y vámonos. Es decir, cómo conectas tu proyecto con la condición y en qué principios científicos. Si esto falla, no hay proyecto. Chao, chao, adiós. Si el segundo punto sería, el proyecto es interesante, pero ¿es raro o no es raro? Porque si no es raro, aquí en este comité tampoco tiene que estar. Por tanto, entra en juego la prevalencia. Si el proyecto es interesantísimo, pero no es raro, le decimos gracias, pero usted se ha equivocado de puerta. Tiene que competir en otra liga, no en la nuestra. Si cuando pasamos este punto, que sería que sí, que lo cumpliría, se pregunta, ¿tenemos algún método disponible que fuera satisfactorio? ¿Tenemos algún anticomercial que para los Dravet, los RET, los West, la esclerosis tuberosa, el Lennox-Gastaut y otras tantas enfermedades que producen epilepsias refractarias puede tener sentido? ¿Lo tenemos? ¿Sí o no? Si es que no, pues rápidamente vamos, racional, y entonces ya se podría designar. Si es que sí, nos iríamos aquí y preguntaríamos, ¿qué aporta potencialmente? Porque estábamos en investigación. ¿Cuál es el punto que un evaluador tiene que fijarse para ver qué aporta en relación a lo que tenemos? Porque este que aporta y que se designa, a los 4 o 5 años, cuando el sponsor ha hecho el trabajo, el comité le va a decir, venga, quedamos hace 5 años que usted haría este desarrollo con estas condiciones. ¿Dónde están los resultados? Que aportan valor adicional. Evidentemente, cuando estamos aquí y no hay nada autorizado, pues no hay nada en que compararse, por lo tanto es mucho más simple el proceso. La dificultad está en muchísimos casos aquí y podéis pensar que en la oncología este es el gran problema que tenemos, como es obvio y no fácil de discutir. En cualquier caso, es un procedimiento muy rápido, 90 días, es un procedimiento que es gratuito completamente y os tengo que decir que la Agencia Europea generosa no es. Las tasas que se cobran para las industrias pueden llegar hasta el 1.000.000 de euros para evaluar un registro completo. O para hacer asesoría científica pueden llegar a 100, 200 o más, 200.000 euros. Claro, la ventaja de estar designado es que muchos de estos conceptos la Agencia Europea te los pone a coste cero o a
si me permitís, con aportaciones casi de un 90% de descuento de esto. Por tanto, facilita muchísimo que un investigador, por ejemplo, pueda realmente, un centro, ir a la agencia europea, porque si no, no podría pagar 200.000 euros o 300.000 para que me respondan mis consultas. Por tanto, quiero decir que hay una lógica en este proceso. Es un proceso rápido, 90 días, y tanto el investigador, sea de la industria como académico, si hay dudas en el día 60, se le invita al día 90 a pasar y a explicar delante de un comité con sus diapositivas y con 2 horas y con expertos de un lado y de otro, y discutimos hasta que hay consenso. Bien, incentivos. Los incentivos ya los acabo de explicar en alguna parte, en el punto 2, esta reducción de tasas, etcétera, pero también importantísimo es que durante 10 años tienes una exclusividad de mercado que te permite defender tu producto en relación a otros productos que vendrán después. Y el primer producto que entra, que se designa y se autoriza, pone a un nivel más alto que lo hace más difícil al segundo. Y el segundo que entra, si cumple este objetivo, le va a poner un listón más alto en requerimientos que el tercero. Por tanto, es un proceso piramidal, pero también muy selectivo, que intenta aportar valor y conocimiento alrededor de esta espiral. Es clave, yo no voy a insistir para nada hoy, pero si hablamos de ver qué medicamento, el conocimiento científico, hasta que se autorice, tenemos que hacer una asesoría científica para discutir, cuando se conoce tan poco de una enfermedad, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué estudio hacemos? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuál es la variable? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué tiempo de estudio? ¿Qué pasará después del estudio? ¿Qué pasará si los pacientes se nos complican en el estudio? Por tanto, es todo este punto que hay que discutir, y otra vez este Scientific Advice o esta ayuda al protocolo clínico vuelve a ser gratuita para todos, tanto si es la industria como si es investigadores, es los que piden esta designación. Sí, hoy estamos también celebrando un poquito este documento, que es breve, pero es directo, es mucho más certero en el sentido de buscar definiciones para que todo este conocimiento y todo el mundo sepamos de que cuando hablamos de designación, lo que estamos haciendo. Y aquí tenemos una propuesta que CIBER ha hecho, a mi juicio, muy bien sintética y muy bien explicada, fácil de seguir, que pretende justo concienciar no solo a los pacientes, que es lo que hacemos habitualmente, sino también a nuestros propios investigadores. Antes se decía más diálogo, más cooperación, menos agendas ocultas y más agendas transversales encima de la mesa, ¿no? Y esto también es un trabajo, si me permitís, de confianza. No se llega aquí porque se hace en un decreto, se llega aquí a base de demostrar que todos somos capaces de trabajar con un objetivo común. Bueno, el comité que ha hecho, yo voy muy rápido ahora, en este tiempo, desde el 2000 hasta el 2017, cada mes y cada año esto va variando, ¿verdad? Ya estamos en 1.800 más medicamentos designados, investigacionales, que sirven para más de 750 enfermedades o condiciones raras. Sabemos que hay 8.000. 8.000. Bueno, pero tenemos productos de investigación para 700. Antes, cero. Cero, pero patatero, cero. De estos, ¿cuántos se han autorizado? Hemos dicho que tardan 12, 13 años, han pasado ya 15 años y empezamos a ver resultados. Bien, de estos 1.800, y esperamos que a final de año vamos a cruzar la barrera de los 2.000, se han autorizado unos 130 con fecha actual, porque hay un medicamento que lo acaba de autorizar la Comisión hace un par de semanas. Sabéis que la Comisión siempre va un poco por detrás de lo que hace la Agencia Europea. Por tanto, este es el ratio que tenemos, y es un ratio diferente del que tiene Europa, del que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos nos llevan 17 años de ventaja y además tienen estos puntos de la legislación que no son exactamente superponibles con la nuestra. ¿Por qué hay que investigar y por qué hay que hacer tanta investigación en las enfermedades minoritarias? ¿Hay algún punto aparte de la sensibilidad social y aparte de la equidad vertical y horizontal que tendría que haber en colectivos de pacientes? Pero yo creo que hay aspectos importantes. Pues mirar, básicamente uno de los colectivos que más se ha beneficiado de la expansión genómica es las enfermedades raras. Es obvio, hablamos de enfermedades de base genética, más de casi 5.000, casi las 6.000, y por tanto es obvio que posiblemente este sea un gran target. Pero es que además, cuando hablamos de intervenciones en enfermedades en condiciones de base genética, posiblemente enlaza muy bien también con la entrada de terapias muy innovadoras o terapias
altamente innovadoras o también complejas. Ahí está la terapia génica, las terapias celulares y las terapias tisulares y también la nanotecnología acoplada a medicamentos huérfanos y otros enfoques que tenemos en este momento muy interesantes, desde la edición génica, que nos parece fascinante, a otros tipos de intervenciones que pueden ser muy atractivas para el futuro. Por tanto, si combinamos esto y que es la gran puerta de entrada a la innovación, y sabemos que algunas de estas técnicas después se van a utilizar para las enfermedades más prevalentes. Y nosotros, cuando vemos esto, decimos beneficio doble para nuestros colectivos y también para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, esto es un mensaje más positivo. También, y es el segundo punto, en que si no hubieran grupos activos de pacientes no estaríamos en ninguna parte. Y esto, yo permitirme que lo reclame, lo insista hasta el final, porque si de esta película que explicamos no reconociéramos este hecho, no estaríamos hoy todos reunidos aquí. Es decir, los pacientes, aparte que nos piden una orientación, como decía también Margarita antes, de resultados en salud en mi enfermedad, también son en sí mismos fundadores de asociaciones que también buscan recursos y contribuyen a la investigación. Modestamente, pero también lo hacen, y es un compromiso muy importante de asociaciones que ponen los padres todo, y dan 5.000, 10.000, 30.000, lo que pueden, a nuestros hospitales, tanto en Cataluña como hospitales de Andalucía, hospitales también del resto del territorio español. Por tanto, hay que reconocer este hecho que es peculiar, único y que no es habitual o tan habitual en otras condiciones más prevalentes, aunque es obvio que los pacientes han ido creciendo en conjunto y los pacientes de enfermedades también más comunes hoy comparten esta agenda y también vemos pacientes más empoderados, no es una palabra que igual no es muy fantástica, pero sí que son más conocedores del sistema y que están dispuestos a tener un diálogo con la administración, con investigadores, con profesionales mucho más abierto y de igual a igual. Este es el cambio, de igual a igual, no vertical, no el médico aquí, el paciente aquí abajo, yo te digo, no, nos decimos. Este es el cambio, este es realmente el cambio importante que si lo veis es un intangible que puede cambiar lo que es la gestión de salud en una sociedad que crece, que es democrática y que tiene objetivos también de compartir. Las publicaciones, que es impactante, es imposible seguir la legislación, lo que se publica a nivel científico de estas enfermedades. Esto es una foto cortada hasta el 2014, pero esto ya en el 2017-2020 se dispara mucho más. Por lo tanto, quiere decir que esto es un sinfín y necesitamos formas y maneras de entender toda esta investigación, cómo lo podemos manejar, porque si no, 40.000 artículos encima de la mesa, pues en fin, poco operativo es. Veis en este color más magenta o más marrón superior, son todas las designaciones que ha hecho en Estados Unidos, están alrededor de las 3.000 y pico, llevan ellos casi, en fin, 30 años de experiencia, nosotros con estos 17 años sería, si no me equivoco, las designadas en Europa sería esta línea de aquí, la segunda está azul. Vamos creciendo, no estamos compitiendo con Estados Unidos, pero sí que se ve que vamos en la misma línea. Y en cambio, abajo veis en verde los medicamentos autorizados en Estados Unidos, que deben ser unos 300 y pico, casi 400, y estos 130 en azul, que es la línea más baja, estemos en Europa. Esto explica las diferencias que hay entre las dos regiones también. Y finalmente, en un espacio como el de hoy, que hablamos de investigar a nivel más básico, más translacional y más clínico, ¿quién hay detrás? ¿O qué se puede hacer? Pues mirar todo lo que tenemos aquí, los diferentes actores, coinciden en una agenda única, que es Horizonte 2020. Y por tanto, en la agenda Horizonte 2020 está implícito toda la experiencia del IMI, que es una agencia específica en Bruselas y que está dando muchísimo ayuda tanto a la investigación independiente como también a las de spin-offs de industrias muy pequeñitas. Está el proyecto IRDI, que es un proyecto enorme, muy específico en enfermedades minoritarias, de unos casi más de 2.500 millones en investigación, por tanto es un macro proyecto. Yo he tenido el placer de ser el presidente del grupo terapéutico, ahora mismo soy miembro solamente del grupo, pero ha sido desde el 2010 que estamos en esta batalla y veis un marcador que te está diciendo los medicamentos que vamos a tener y esperamos rebasar para el 2020 los 250 medicamentos en Europa, pero posiblemente con el combinado entre Canadá, Australia y todos los que estamos miembros del IRDI se podría llegar a los 370.
En cualquier caso, esto es una iniciativa muy importante que, aparte del tratamiento, el IRDIC persigue el diagnóstico genético para todas, si es posible, o para un gran número de enfermedades minoritarias de base genética. Por tanto, son dos medidas el IRDIC que nos puede ayudar y, de hecho, lo está haciendo de una forma muy importante. A nivel español, hemos visto antes el Instituto de Salud Carlos III y, en concreto, hoy el CIBER, que es la red que tenemos y es la red que queremos potenciar y que entre todos tenemos que estimular. Y por otra parte, PERIS, que lo ha presentado también nuestra compañera, que sería de ámbito, en este caso, autonómico, nacional, europeo e internacional, que es lo que yo os quería lanzar, este mensaje de que no vamos solos, estamos acompañados, la agenda es común y si en estos años no hemos aprendido a trabajar en red, a compartir, entonces sí que tenemos un gran problema y tenemos que buscar psicólogos clínicos o alguien que nos dé un coaching, nos ayude, porque entonces quiere decir que los médicos, pues en fin, llegamos donde llegamos, ¿no? Y a lo mejor también necesitamos que nos empujen desde fuera. Igual los pacientes lo pueden hacer. Finalmente, designar, lo he dicho muy claro, designar es investigar. Yo hoy no voy a entrar en lo que es autorizar, que autorizar quiere decir acceso. Y cuando hablamos de autorización y acceso quiere decir quién lo paga, en qué evidencia, en qué condiciones. En nuestro país, que ha sido en este punto, en una etapa inicial, 2005-2010, ha sido un poco pionero en empujar que estuvieran autorizados con precios a veces astronómicos, pero que hubiera una política de acceso a estos pacientes. Nuestro país, al igual que otros países también de la Unión Europea, ha endurecido muchísimo este diálogo, pide más niveles de respuesta y de eficacia y, desde luego, pide a las compañías un esfuerzo cada vez más fuerte para que los precios de estas terapias sean, en fin, sostenibles y contribuyan también a dejar espacio para que la innovación entre y no morir todos en un primer intento y cerrar la ventanilla, ¿no? Por tanto, esto es un ejercicio y un trabajo que tenemos que hacer entre todos, la industria grande, pequeña, mediana, pacientes, profesionales, sociedad y, desde luego, la administración, que es la responsable de esta lucha. Si veis aquí, esto es un flash muy rápido, la Agencia Europea, 81 medicamentos, opiniones positivas, es 2016. Si lo miráis en huérfanos, 16. Si miramos de estos 81 que hay biosimilares y genéricos, y por tanto no son todos innovadores, si miramos los innovadores son 27. Bien, 16 sobre 27 ya lo tenéis. ¿Os parece poco? Impactante. Si lo veis, este es otro flash del 2015, sería parecido, 93 opiniones, este año pasado 81, esto varía cada año, estamos entre 80, 90, 100 por año, 39 productos innovadores, este año pasaba 27, en el 2015 39. ¿Y cuántos de estos 39 son huérfanos? 18. Y aquí tenéis algunos ejemplos de marcas que nunca lo ponemos, pero esto lo hace la comisión con la condición que tiene y lo veis. Por ejemplo, cáncer de tiroide o la hipofosfatasa que vemos aquí, o el cáncer cerebral en niños, o los mielomas múltiples, o trastornos del sueño, etc. Por tanto, se cubre un abanico de condiciones enorme. Y para concluir, si me permitís, yo creo que en España y también con la ayuda y los cambios que ha hecho el CIBER en incorporar centros asistenciales que les permite ampliar como antenas dónde pueden llegar y, por tanto, no solo hablar de investigación básica y translacional, sino finalmente de investigación de impacto clínico relevante para los pacientes, creemos que es uno de los grandes caminos a hacer. A mí, si me permitís, una de las conclusiones más importantes que uno puede ver es que tener compañeros profesionales y asociaciones de pacientes activas y comprometidas y que también se hablen, si me permites, Margarita. No sería justo decir que los médicos no nos hablamos. Yo te devolvería también la pelota diciendo, ¿los pacientes os habláis? ¿Los pacientes os coordináis? ¿Podemos coordinarnos todos? Es un reto conjunto porque si no tendremos muchas agendas. Y si hay muchas agendas perdemos gas, todos, vosotros como pacientes y nosotros como profesionales. Por lo tanto, te lo quería decir, para mí es una lectura bilateral en los dos sentidos, porque yo que llevo años con pacientes también sé que tenéis muchísimas dificultades en hablar, intercambiar, en poner encima de la mesa vuestras agendas y escondemos todo lo que os cuesta tanto desarrollar y obtener, ¿no? Y el objetivo nuestro es compartir más, avanzar más, menos miedos, seremos más fuertes. Finalmente, esta es la foto que hace siempre en el premio Eurordis de cada año, en este caso es un paciente de MPS.
En fin, siempre el testimonio, la posibilidad de que si estamos todos conjuntos, hacemos un camino, que os lo advierto, no tiene fin, que hemos empezado. Lo importante para mí es ver lo que hemos conseguido, que estamos en línea para conseguir mucho más si todos estamos a la vez navegando y remando juntos. Muchas gracias.